Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, gracias por estar del otro lado. En el capítulo anterior habíamos visto un poco de por qué al único que le tenemos que pedir algo, si necesitamos algo, es a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, al Padre algo en el nombre de Jesús. Y también estuvimos viendo de por qué no tenemos que inclinarnos ante ninguna figura, ninguna estatua, ninguna representación de un ser muerto o de ningún ser que sea representado. Hablamos de, no sé, de los santos, de María, de ángeles. También dijimos que tampoco nos teníamos que, interactuar con los seres que están muertos, y hablamos un poco de eso. Pero cuando arranqué ese pasaje, hablaba de que lo único en lo cual nosotros podemos confiar es en la Biblia, y que cualquier ser humano, ya sea por tradición, como sea, hasta un papa o algo que dijo algún papa en algún momento, o un presidente, un rey, lo que sea, o yo mismo, cualquier persona, todo lo que alguien nos diga que no esté en la Biblia, no lo tenemos que creer. Lo tenemos que considerar como algo mentiroso y no lo tenemos que tomar como un principio regidor en nuestra vida. Puede aparecer 15 papas a la vez y decirnos tal cosa y 15 ángeles. Pero si eso no está en la Biblia, no lo tenemos que creer. Ahora bien, ¿qué es la Biblia? Entendamos que la Biblia es, obviamente, como dice el término, fue un montón de libros, en total 66, según unas versiones. La versión, digamos, que tiene que ver con lo que se denomina la Biblia más pura, si se quiere. Eso más que nada orientado a los que, ¿cómo se llama? A los que se denominan protestantes, evangélicos y todo eso. Después tenemos a los católicos, que en general ellos tienen más libros. En vez de 66 estamos hablando de 73 libros, y ellos suman algunos de los libros que son apócrifos. Porque lo que se planteaba es lo siguiente, y esta fue una discusión que hubo. Vos tenés libros que fueron, parece una cuestión de semántica, pero es interesante para ver, que fueron inspirados por Dios y fueron libros que fueron iluminados por Dios. ¿Cuál es la diferencia? Un libro que fue inspirado por Dios es un libro de que todo lo que dice representa 100% lo que Dios quiere decir. Y un libro que fue estamos hablando de inspirado. Y el libro que fue iluminado fue un libro que dice algo con lo que Dios está de acuerdo, pero que no podemos tomar palabra por palabra como palabra de Dios. ¿Entendés? Los dos son palabras de Dios, pero uno es 100% palabra de Dios y los otros no. Por eso podemos leer la Biblia de 66 capítulos, que es como que la que se considera por algunas corrientes, que son los libros inspirados por Dios, pero tampoco hay problema en leer la Biblia con los 73 capítulos que tienen algunos libros donde unas de las creencias dicen que no son literalmente palabra de Dios, sino que son libros iluminados por Dios, y por eso si ven una Biblia, dependiendo de quién sea, tienen esta discrepancia. El punto, y por lo que yo decidí basarme en el libro de los 66, es porque todos están de acuerdo en los 66 libros. En esto que arrancan, en lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los otros, hay algunos libros que dudan de que sean inspirados por Dios. Entonces, por una cuestión de criterio, decidí, esto es una cuestión personal, basarme únicamente en los 66 libros. En la Biblia en la que todos están de acuerdo que es la Biblia propiamente dicho, y que no hay ningún tipo de discusión. Otra cosa, para que entendamos, todo lo que fue la Biblia, se hizo, lo bueno que tiene la Biblia es que la fueron escribiendo distintas personas. Si ustedes se fijan, la mayoría de todas las religiones tienen un libro que los rige, y ese libro fue escrito por una sola persona. Hubo una persona que dijo, bueno, mira, esto es la palabra de Dios. La Biblia, lo bueno que tiene, y de hecho representa mucho al carácter de Dios. A medida que se vayan relacionando con Dios van a conocerlo. O sea, Dios no es una cosa que está en el cielo, es alguien que vive dentro tuyo. Y Dios básicamente lo que tiene es que Dios le dijo a distintas personas
que escribieran, les dio un conocimiento a distintas personas para que esas personas escriban, y la suma de todos esos libros, 66 en total, son lo que es considerado la Biblia. De hecho, de lo que es la Biblia, los primeros 5 libros, es lo que utilizan el pueblo judío, que es lo que se denomina la Torá, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Después arranca ya con lo que es Josué y sigue hasta Malaquías. Más allá de esto, yo lo que le quiero decir es lo siguiente. Si ustedes quieren conectar con Dios, lo mejor que pueden hacer es leer la Biblia y que nadie les explique la Biblia. Yo de hecho hice este podcast cuando lo comencé porque yo me daba cuenta que la gente quería acercarse a Dios y a veces no quería pasar por toda la burocracia de la estructura religiosa. Pues yo a veces digo religión y yo en realidad me refiero a la estructura de la religión organizada. Porque vos, para conocer a Dios, tenés que pasar por esa estructura. Y a veces uno no tiene ganas de pasar a través de esa estructura. Uno quiere conocer y conectar con Dios. Y a Dios la realidad es que se puede conectar con Él de forma libre, de forma directa, a través de Jesucristo. Ahora bien, la Biblia es la expresión de Dios. La Biblia nos dice lo que Dios nos piensa. Cuando ustedes empiecen a leer la Biblia, y la correcta forma de leer la Biblia, porque muchos dicen, ¿por dónde empiezo? Tenés que empezar por Génesis y terminar en Apocalipsis. Esa es la forma correcta de leer la Biblia. Yo lo hice varias veces, después y también, bueno, en mi caso particular, yo estudié la Biblia, estudié los contextos históricos y todo eso, pero si vos querés leer la Biblia, la forma de leer la Biblia es empezar por Génesis y terminar por Apocalipsis. Es verdad que es posible que al principio hay partes que no las entiendas, es correcto. Vos siempre que tengas ganas de leer la Biblia, vos lo que tenés que decir, Padre, en el nombre de Jesús, voy a leer la Biblia, te pido que me ayudes a entenderla. Cuando ustedes empiecen a leer la Biblia, van a ver que la Biblia tiene algo muy raro, loco, no sé cómo decirlo. Las palabras de la Biblia se quedan adentro tuyo y empiezan a producir eso que dicen en tu vida. El poder real de la palabra de Dios es este. Yo de hecho lo utilizo como un hack. Por ejemplo, yo lo he dicho esto ya en otros capítulos. Si por ejemplo yo necesito, no sé, vamos a suponer, no sé, se me viene la última cosa. Amar, la Biblia te dice que vos ames a tus enemigos. Y yo claramente no amo a mis enemigos. ¿Está bien? ¿Qué hago? Hago un hack respecto de mí mismo. Vos con la Biblia, podés hacer un hack respecto de tu propia vida. ¿Qué sería hacer un hack respecto de tu propia vida? Bueno, empezás a leer el pasaje de la Biblia que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu enemigo. Yo lo tengo escrito ahí, que si no me equivoco es del libro de Mateo, pero lo digo ahora o sea, me puedo equivocar en eso con el libro, pero yo lo leo todo el día, o sea, una vez al día eso, y eso va entrando en mí y empieza a producir eso en mí. O sea, la Biblia lo que tiene es esto: si vos hay algo que Dios te dice que hagas y vos no lo estás haciendo y no te sale, no hay problema. Empezá a leer la Biblia donde Dios dice que no hagas eso o que lo hagas como lo tenés que hacer, y la palabra de Dios entra adentro tuyo y produce eso que dice, porque la palabra de Dios, no sabemos que cuando Dios creó todas las cosas, Dios dijo y fue hecho. Entonces, la palabra de Dios, a diferencia de cualquier palabra, se dice y sucede lo que dice. Cuando vos la lees, eso que dice se produce en vos. Entonces vos sos transformado de forma orgánica, desde adentro. Porque cuando yo hablo siempre que hablo en contra de los religiosos, y yo he sido un gran religioso, el religioso es aquel que simula ser lo que no es, que se quiere hacer más santo que cualquiera, y no le es, porque vos sabés, yo genuinamente, uno a veces lo hace genuinamente, yo lo he hecho genuinamente, vos querés ser una cosa que no sos, y no te sale. Hay cosas que te dice Dios que no te salen, que no las querés hacer, pero ¿qué pasa? Vos empezás a leer eso, y progresivamente Dios te empieza a transformar, y empezás a hacer eso que Dios quiere que seas, empezás a hacer eso que Dios quiere que hagas, empezás a dejar de hacer eso que Dios quiere que dejes de hacer, y empezás a dejar de ser aquello que Dios quiere que no seas. Ese es el poder. Y les decía que las grandes religiones, si ustedes se fijan, son libros que lo escribió una persona. Lo bueno de la Biblia, que dice, bueno, Biblia, libros, se escribieron en alrededor, o sea, a ver,
hay distintas versiones, pero alrededor de 1500 años, 1000 años, un poco más antes de Cristo, y se escribió el último libro, si no me falla ahora la memoria, es en el 96 después de Cristo, que lo escribió el apóstol Juan en la isla de Patmos, que estaba preso y aprovechó de escribir, ¿no? Cuando ustedes se pongan a leer la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, y le pidan encima la ayuda a Dios, van a ver que la Biblia tiene más de 500 conexiones entre sí. Porque, ¿qué pasa? Hablamos de libros, cuando hablamos de libros hablamos de autores diferentes. Y vos en la Biblia es genial, porque vos tenés a gente campesina que lo escribió, tenés gente que eran doctores, como Lucas, que lo escribió. Cuando hablaba de campesino me puede fallar, si no me recuerdo, era Habacuc, no me acuerdo si era Habacuc o si era, ¿cómo se llama? Joel. Ahora no me refresqué la memoria para darle estos datos, pero a lo que voy es, vos tenés a un montón de gente que escribió la Biblia, gente con distintas culturas, gente con distinto conocimiento, gente que vivía del campo, gente que estudió en los mejores lugares de estudio de la época. Entonces vos tenés a gente diferente, de culturas en periodos de tiempo diferentes, estamos hablando de alrededor de 1500 años, gente que eran pescadores, como por ejemplo el libro de Marcos, que lo escribe Marcos con Pedro, que era un hombre muy sencillo. Pedro era un hombre que se dedicaba a pescar, era un hombre culto, como por ejemplo el libro de Lucas, que lo escribe Lucas, que es el mismo que escribió también el libro de los Hechos, y que era un hombre que era médico, entonces tenía otro nivel cultural. A lo que voy es esto: la Biblia, cuando vos la empieces a leer, no solo te va a transformar la vida, y no solo te va a decir a cantar la justa, no solo va a hacer que nadie te pueda engañar y que cualquiera que te diga algo, vos lo puedas probar. ¿Es cierto o no es cierto lo que me está diciendo esto? Y lo encuentres en la Biblia y digas, sí, mirá, lo que me dice es cierto, o no, mirá, lo que me dice no es cierto, o mirá, lo que me dice tiene buena intención, pero realmente está equivocado. Porque, ¿qué pasa? Si uno se basa en lo que nos dicen las personas, si vos te basás en lo que te digo yo, si yo me baso en lo que vos me podés llegar a decir, es subjetivo. Pero si yo lo que te digo es en base a la Biblia y lo que vos me decís es en base a la Biblia, cuando vos lees la Biblia no te va a quedar ningún tipo de duda de que Dios lo escribió. Cuando vos lees la Biblia de Génesis, Apocalipsis, vas a entender que es un libro de Dios, que te va a transformar la Biblia, que te limpia, que te purifica, que te transforma. Aparte, la gente dice, y a mí me pasaba, ¿cómo puede ser? No tengo tiempo para leer la Biblia. Eso es mentira. Yo, ¿saben cómo hice? A mí me pasaba esto, yo no tenía mucha disciplina, para nada. Y dije, bueno, gasto tanto tiempo en estupideces que no puede ser que no tenga un ratito en ponerme a leer la Biblia, porque yo ya venía de tiempo donde yo ya me he dedicado a estudiar, a prepararme y eso, ¿no? Pero en un momento dejé el hábito, porque todo es hábito, básicamente, y empecé 5 minutos a leer todos los días la Biblia, y hoy por hoy yo lo que tengo es la leo de corrido. Por ejemplo, la semana pasada justo se dio de que estuve leyendo lo que era, la semana pasada o la anterior, no recuerdo, el libro de Daniel, que es un libro que vos lo podés leer en un día porque es un libro que tiene unos pocos capítulos, si no me equivoco son 12, pueden ser 14, pero creo que son 12. Pero cuando vos lees la Biblia te va transformando. Y yo de hecho con un hermano mío, él me planteaba la misma situación, y yo lo que le paso es un escrito donde de repente son 7 minutos 30 segundos de la Biblia, que yo lo que le hago, porque yo ya he agregado tantas palabras que yo lo que leo todas las mañanas, más o menos me lleva un poco más de media hora, ¿viste? Dependiendo de la velocidad con que lo lea, ¿no? Pero a mi hermano le pasaba lo que me pasó a mí, y yo le dije, mira, así es lo que hago yo, agarrate unas palabras que te sirvan, y como yo tenía lo mío preparado, si lo pasé. Es más, alguien quiere leer la Biblia y cada 10 días cambiar lo que leen, yo le puedo pasar mi parte, basta, lo único que me tienen que hacer es escribirme por mensaje privado ahí a Caminar Volando en Instagram, o mandarme un mail a caminarvolando@gmail.com. Yo se lo mando, no tengo problema, que básicamente es Biblia y un pedazo de la Biblia, y yo lo tengo cronometrado en 7 minutos 30 segundos, cosa que vos sabés que
te levantás o en algún momento del día destinas solamente 7 minutos, 30 segundos y ya la Biblia te empieza a transformar. Obviamente, si la querés estudiar y entender bien, arrancá de Génesis y Apocalipsis, hasta Apocalipsis. Y decís, bueno, ¿cuánto hago? Bueno, agarrás 5 capítulos, 10 capítulos y ponele una marca. Hoy por hoy la Biblia ni siquiera tiene que ser de papel. Yo no uso Biblia de papel. Tengo obviamente Biblia de papel y cada tanto la utilizo, pero en general uno la Biblia la tiene en el celular. Yo de hecho lo que hago es copio y pego de la aplicación que tengo de la Biblia y lo pongo en una nota de Google y básicamente voy leyendo toda esa misma nota con todas las palabras que voy haciendo. El punto es este: la Biblia es lo único que tiene autoridad de parte de Dios en relación a lo que cualquiera les diga. La Biblia, por otro lado, los va a transformar. Y aparte, les quería que vean una cosa, dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esto que acabo de leer, la primera parte era Hebreos 4:12 y la segunda parte era 2 de Timoteo 3, versículo 16 y 17. Entiendan el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios se mete adentro nuestro, nos transforma, nos hace ver qué está mal, nos hace ver y nos reafirma lo que está bien, desentraña nuestros pensamientos más profundos, y no solo el pensamiento, sino la raíz del pensamiento, y nos transforma. Por eso los invito a que ustedes comprueben que la Biblia es la genuina palabra de Dios, que la empiecen a leer, que vean esas conexiones, porque eso los va a volver en el buen sentido, como les va a hacer pensar que bueno y que los va a volver locos en el buen sentido, ¿no? Es una expresión, porque ¿cómo puede ser que toda esta gente en distintas épocas, con distintos niveles socioculturales, conectaban, decían cada uno lo que dijo con lenguaje diferente, porque se nota que el lenguaje de uno era más culto, que el apóstol Pablo tenía un nivel cultural que Marcos no lo tenía, Habacuc no tenía el mismo nivel cultural que de repente podemos encontrar en el libro de Isaías, o por ejemplo, no sé, o cuando escribe Salomón el libro de Cantares o los Proverbios. Entonces, cuando vos empezás a ver las conexiones entre todos esos libros escritos en distintas épocas, en distintos años, antes y después de Jesucristo, y ves las conexiones y cómo te das cuenta que Dios lo escribió porque van diciendo lo mismo, en una diferencia de 1500 años. Y a la vez, cuando empeces a leer esto, vas a ver cómo tu vida va a empezar a transformarse. Aquello que vos sabías que estaba mal y no lo podías dejar de hacer, va a empezar a salir de vos. Hay cosas que van a demorar más, menos, pero el punto que voy es que vas a ser transformado desde adentro por leer la palabra de Dios. Y a esto los quería un poco invitar, a que la lean. Y si alguien no sabe por dónde arrancar, arranque por Génesis. 1 capítulo, 2 capítulos por día. Y si alguien quiere leer algo todos los días, como les decía, les puedo compartir lo que yo hago, lo que yo leo en bloques de 7.30, 7 minutos, 30 segundos, me lo escriben por los mensajes que ya saben. Porque conociendo la Biblia, ustedes van a tener la libertad. Hubo un cambio paradigmático en la historia del ser humano. La creación de la imprenta de Gutenberg. Gutenberg creó la imprenta y Gutenberg hizo que el conocimiento de la Biblia no lo tengan los curas, los padres, el clero religioso. Él democratizó el conocimiento. Porque antes vos, para saber qué es lo que Dios decía, quería y pedía, tenías que confiar en alguien que te decía. Y encima muchos tenían eso de dar la misa en latín, para que nadie la entienda claramente. La creación de la imprenta hizo que vos no dependas de otro, que vos puedas buscar
en Dios el conocimiento y la democratización de la palabra de Dios, es decir, la Biblia, llegó a todos. Y hoy, mucho más fácil, en cualquier celular puedes tener todas las versiones de la Biblia. Todo lo que quieras saber lo puedes chequear con un montón de fuentes. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia, yo tenía que tener la Biblia, una concordancia que era todas las veces que aparecía una misma palabra en toda la Biblia. Teníamos los diccionarios que te dan contexto. Hoy por hoy todo lo que tenés eso en la palma de la mano. Y si vos no crees que la Biblia es la palabra de Dios, léela y vas a ver que obviamente te vas a dar cuenta de forma natural que es la palabra de Dios. Y cuando la leas vas a ganar conocimiento para que nadie te engañe, porque el conocimiento va a estar en vos y no en lo que otro te dice. Por eso aprovechemos la libertad y acerquémonos a Dios a través de su palabra. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio.